es obvio, Ricardo, que mientras discutimos de los cuadernos, si la letra es de Centeno, si este es un gran poeta después para escribir o no, por un lado, vos vas al surtidor del combustible y los precios ves que ya no vale más lo mismo, la nafta, ni si hace 15 días para atrás ya aumentó más, que la luz volvió a aumentar, los precios en el súper no podés entender como si valía 18, ahora vale 25 y después vale 34. Es decir, la pobreza nos está mostrando la realidad de lo que vivimos, hay un dato significativo que lo vamos a corroborar con los invitados. Es decir, digamos, el dólar, la devaluación del dólar, 80% en un año, peso. eso ha ido a precios directamente. Al aumentar los precios, aumenta la canasta familiar. Claro. Al aumentar la canasta familiar, el que no llegaba antes, menos llega ahora, y el que llegaba poco queda debajo de la nueva canasta, del nuevo monto de la canasta familiar. Sí, hay más pobres, hay más indigentes. Y hoy mínimamente tenés que tener 20.000 pesos, según dicen los principales indicadores, para no ser pobre. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si vos te pones a ver los sueldos que están dando vuelta, el promedio no llega ni por las tapas a esos 20.000. Bueno, nos acompaña Pablo Gallo y Silvia Quevedo, Pablo, director del CIPES, y Silvia, vinculada a Barrio de Pie. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado con ustedes de la pobreza? Siempre nos parece que hay un capítulo más para aportar y cómo están viendo ustedes la situación. Más allá de los números que estamos dando, ¿ustedes notan, vos en los barrios y vos desde el punto de vista de lo estadístico, por lo menos Pablo, notan que se ha acelerado la pobreza? Hay algo que venimos diciéndolo permanentemente, ¿no? Es un aumento abismal, horrible, angustioso, cómo se ha aumentado la demanda de niños, de niñas, de familias completas, por una cosa muy básica que es el alimento, ¿no? Uno de cada 3 niños come solamente los comedores comunitarios. Es la verdad que para uno ver que familias completas revuelven la basura para buscar comida, pareciera que fuera parte de un hecho cotidiano o naturalizado, como el hambre va siendo un escenario para nosotros habitual. Es que la pobreza se ha naturalizado. Ha llegado a ser una cosa normal, entre comillas. La cantidad de jóvenes, de familias jóvenes, que cuando uno recorre las calles de la ciudad, en el centro de Córdoba, de familias que están viviendo en la calle. Sin ir más lejos, a pesar de que no estamos mucho tiempo nosotros cada uno en su casa, yo noto, es notorio cómo te toca el timbre mucha más gente para pedir algo. Cosa que antes estaba más raleado y ahora lo noto insistentemente. Y te piden, si no una moneda, algo que o sea, te das cuenta que hay hambre. Tiene que ver con que, uno no está mirando la bolsa bursátil, no está mirando el precio del dólar, uno está mirando el equilibrio precio-salario y precisamente desde allí, para nosotros y para nosotras por lo menos, que no tenemos la posibilidad de tener acceso a un trabajo formal, pero sin embargo somos los que nos levantamos diariamente a las 6 de la mañana, los que tenemos que sostener la realidad cotidiana, dolorosa, que en este caso es que el Estado no está, ¿no? Que se ha corrido hace muchísimo tiempo y es ahí donde uno tiene que cargar responsabilidades, porque es responsable sobre esta situación de que el precio del dólar se traslade precisamente a que uno hoy no puede acceder, no se nos ocurrió de un día para el otro a nosotros dejar de consumir carne, de que nuestros hijos hoy no puedan tomar un vaso de leche y lo grave que significa para nuestra sociedad que hoy un niño no pueda acceder a algo tan básico y tan mínimo que es un vaso de leche y tener un plato de comida en su casa, resulta de una gravedad tremenda para personas tan insensibles que son los funcionarios, que son los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno provincial, que no estén montando hoy una batería de medidas para una situación que se pone crítica, un escenario que se pone complejo y que está empujando al abismo a un montón de personas. Pablo, lo que decíamos del dólar, ¿es así? No, sin duda. Cuando hace un par de meses, creo en este mismo programa, charlando, en ese momento el anuncio oficial era de una baja de los porcentajes de pobreza nacional según el último dato del INDEC. Estamos en un promedio de 25.7.
Y mientras el gobierno nacional festejaba un dato, que es siempre que el dato baja, hay un motivo para festejar, nosotros decíamos que había que ser muy cautos con estos números porque el solo dato de un solo semestre, o sea, ese corte, no podría indicar realmente que la pobreza esté bajando, cuando en realidad necesitamos un corte de extensión mucho más amplio, de 4 o 5 años, donde haya una baja constante. De hecho, el 25% que festejaban de pobreza en ese momento no se aleja mucho de la media que tenemos los últimos 20 años. O sea, seguimos en un porcentaje alto. Ahora bien, la disparada dólar que se traslada a precios, y particularmente no en los precios generalizados, sino, por ejemplo, en los bienes que más sienten las economías populares, que son los bienes básicos. Bueno, eso en un mes subieron entre 10 y un 15%, solamente ese mes. A eso hay que sumar un conjunto más de medidas como tarifazos que impactan de lleno en la economía familiar. Bien decías vos que hoy por hoy esa canasta básica, la que determina línea de pobreza, está en torno a 19.000, 20.000 pesos, y que muchos sueldos, en blanco inclusive, no llegan, no están llegando. Y alguna vez charlamos en este momento la diferencia de esta pobreza actual con la de los 90, donde también hubo una disparada de la pobreza, y decíamos, no, en ese momento uno llegaba a la pobreza porque principalmente había una destrucción del aparato productivo, una pérdida masiva de puestos de trabajo. Entonces, bueno, como uno no podía reinsertarse, caía en la pobreza. Hoy no es así. Hoy con sueldos que están realiados en torno a esos 20.000 pesos, esa mirada sobre la pobreza se extiende más allá de los sectores tradicionalmente que han conformado esa pobreza estructural y abarcan hoy a sectores del trabajo, o sea, con trabajo en blanco. Ni siquiera hablemos de esa economía informal que estaría rondando el 35% de la población económicamente activa, sino de los trabajadores en blanco. Ahora hay un detalle en este momento. La disparada del dólar, lo que se está produciendo en términos sociales en este mismo momento, y se va a profundizar los próximos 6 meses, todavía no dan cuenta de las políticas sociales a nivel de gobierno nacional, provincial y municipal. ¿Y por qué digo lo que estoy diciendo? Cuando los datos oficiales a principios del año que viene den cuenta de lo que inexorablemente está sucediendo y van a mostrar que ese número de 25.7 de pobreza está entre el 30, 31, 32, o sea, va a tener una disparada de 8 puntos. Claro. Entonces todo el mundo va a decir, oh, creció la pobreza. No, la pobreza ya creció meses antes, ahora mismo está creciendo. Y si no se toman las medidas en torno a, por ejemplo, el sector donde más golpea, porque nosotros tenemos una pobreza que en términos generales, o sea, sin distinción etaria, hoy debe estar rondando el 30% con seguridad. Ahora eso es sin distinción de edad. Cuando lo miramos en niños, que por ejemplo Silvia habla justamente, que son los que van a sus comedores, la pobreza ya no es del 30%, sino del 50%. O sea, tenemos un proceso de profundización de la pobreza, pero con una característica, se infantiliza esa pobreza. Y los desastres que se hacen en términos alimentarios, particularmente en una porción de crecimiento en la temprana, estamos hablando de 0, 1, 2 años, el daño que se produce en ese momento, por más que el día de mañana querramos tener las mejores políticas públicas para resolver ese problema, hagamos una fuerte inversión monetaria, el daño ya está hecho y es irreversible. Entonces ahí es donde se está jugando una nueva generación, el futuro entero de una nueva generación, que no es otra cosa que nuestra fuerza intelectual, creativa, de trabajo para los años que vienen. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Silvia, en este caso, digo, mirando el horizonte, los próximos meses, ¿crees que puede llegar el conflicto social? Corre riesgo la paz social, porque es un escenario muy complejo y es responsabilidad del gobierno poder generar una batería de medidas que tiene que ver con lo que venimos planteando nosotros, ¿no? Nosotros, en el marco de la marcha federal, presentamos 5 leyes en el Congreso de la Nación, precisamente, que están vinculadas al pan y al trabajo, como desde la obra pública. El problema de la pobreza no es un problema solamente de movilidad económica, es un problema de multidimensional donde hay que abordarlo, que estas políticas públicas
tienen muchísima deuda pendiente por una pobreza que existe ahora, una pobreza estructural que se acarrea, que tiene que ver con una situación mucho más de fondo, ¿no? En la contradicción, este gobierno ha aumentado, José, los gastos sociales. Lo ha aumentado mucho más el gasto social. Pero la política económica que lleva adelante ha contribuido a generar mayor cantidad de pobres a pesar de una mayor aporte de flujo de dinero al aporte social. Total y absolutamente contradictorio, ¿no? Ha sido abismal la pérdida de puestos de trabajo, la cantidad de familias que podían llegar a fin de mes rasguñando, pero llegaban. Claro, hoy todas estas familias completas que no pueden llegar, no llegan. Creo que lo que apuntás vos es que, a ver, si el gobierno, política equivocada o no, no importa, la política que lleva este gobierno dice que le sobran trabajadores, se cierran fábricas, lo que fuese, tiene que tener un plan de contingencia para soportar esta etapa, hasta tanto supuestamente mejor en el futuro. Pero esa etapa de contingencia no existe. El tema es que es muy claro cuál es la decisión que tiene el gobierno nacional al tener un acuerdo y que todo lo que tenemos memoria y experiencia, lo que significa para todos nosotros y nosotras el Fondo Monetario Internacional. Sabemos lo que significa para nuestro país, sabemos lo que significa para nuestro pueblo, qué es tomar algunos acuerdos, ¿no? Y precisamente lo que vemos diariamente, qué sucedió en La Plata, qué sucede hoy en la universidad pública y qué sucede, por ejemplo, en los sectores más humildes, es prácticamente una consecuencia, una política económica que ha tomado este gobierno, un rumbo económico, donde hay una inmensa mayoría que no vamos a tener la posibilidad de vivir dignamente. Pablo, ¿y vos cómo ves el futuro inmediato? En el futuro inmediato es imposible que la batería de medidas que se han tomado en términos nacional, que vienen a retraer más la economía, la actividad económica, profundizar la caída del consumo, no pueda tener otro horizonte inmediato que una disparada de la pobreza. Yo coincido en que hoy se tendrían que estar tomando medidas de carácter preventiva y en forma urgente. Hace un mes, dos antes que comenzara el segundo periodo escolar de este semestre, nosotros decíamos que hay cosas que se pueden hacer muy sencillas. El principal programa social de la provincia es el PAICOR, porque se lleva el mayor presupuesto. La foto del PAICOR es la foto social de Córdoba. Ahora, si nosotros sabemos que hoy ya están un conjunto de familias cayendo en la pobreza y eso va a suceder a lo largo de todo este año, ¿por qué no estamos reabriendo en forma enérgica los padrones PAICOR? ¿Cuánto es el aporte del Estado en el PAICOR? Hoy el PAICOR alimenta 218 mil. En el Estado Nacional, ¿70%? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, fíjate, acá hay un dato significativo como para más o menos tomar en cuenta y dejar el pie para el próximo bloque. Ella dice, hay que tomar medidas preventivas, lo que implica un mayor gasto social. Y habla del Fondo Monetario Internacional. Si vos tenés más gasto social, ¿a dónde vas a recortar? Si el fondo te está exigiendo recortes. En la salud, en la educación, en las universidades, en el resto. Es decir, el proceso de degradación es cada vez mayor. Es decir, no hay soluciones, no hay plan, no hay inteligencia para llevar adelante un plan, digamos, estructural que contenga a todo el mundo. Hasta ahora todas las visiones, lo único que se escucha es una cosa increíble, es bajemos el déficit. Yo tengo serias dudas que aún las políticas estas pues, se puedan cumplir las metas del Fondo Monetario. Aún tengo serias dudas que aún yendo así se pueda cumplir. Ahora bien, lo que no se está diciendo es a qué costo social se quieren cumplir ese tipo de metas. Ahora, si nosotros vamos a volver a chocar con una Argentina del pasado, donde se descarta una porción importantísima de nuestra gente, bueno, pensemos si realmente ese es el país donde queremos estar.